Quisiera comenzar por lo de la palabra de Dios y después decir algunas palabras en ocasión de este novenario. En las lecturas bíblicas de este domingo aparecen 4 figuras que van como unidas, como si fueran eslabones de una cadena. Isaías, el apóstol Pablo, Juan y Jesús. Y a los 4 les une un común denominador, porque los 4 predican la buena noticia del reino de Dios y podemos llamarlos evangelizadores en el sentido etimológico de la palabra. De ellos aprendemos muchos de lo que hoy nos toca evangelizar. El Papa San Juan Pablo II insistía en que hoy hay la necesidad de una nueva evangelización, unos nuevos métodos, una nueva manera de cómo nosotros poder llegar a la gente en una sociedad que es totalmente cambiante cada día. Y es como una exigencia que nos pone hoy la palabra de Dios, sobre todo con este significado que hoy también respondíamos en el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y es como una actitud y un estímulo y una llamada a la misión que cada día les toca a la iglesia para que verdaderamente nosotros podamos acompañar con respuestas humanas lo que es la vocación y lo que es la misión. Isaías es una figura descollante del Antiguo Testamento que siente bien claramente esa llamada de Dios y trata de ser fiel a ella. Se siente el siervo de Dios y ya desde el seno materno dice que recibe una misión de reunir a Israel y restablecer los pueblos. Y con esa conciencia clara que tiene de esta misión universal y sobre todo manifestando una palabra profética que va también en consecuencia con la misión de Juan como precursor y que es completada en Jesús. Y es en el profeta donde encontramos una profundidad. Dios no se contenta ya con los sacrificios, con las ofrendas de una nueva experiencia de Dios, sino que también una experiencia que tiene que ser nueva cada día. Y ese aquí estoy de Pablo como evangelizador es manifiesto hasta cuando uno lee sus cartas y cuando uno hace un recorrido por los 3 viajes que hace Pablo por diferentes comunidades anunciando el evangelio. Por eso es como nos dice en su misión, no es bautizar, sino evangelizar. Es crear nuevas comunidades, es crear también una predicación nueva sobre aquel que ha resucitado de entre los muertos y al cual Pablo dedicó toda su vida y todas sus fuerzas. Por tanto, es como una expresión cuando hoy Juan nos presenta, este es el Cordero de Dios, que lo repetimos en cada Eucaristía que nosotros celebramos. Por tanto, hay un testimonio de Juan, lo mismo que en Isaías, donde los primeros cristianos de origen judío ya se identificaban con Jesús como el Mesías de Dios. Y la experiencia del Cordero de Dios era fácilmente entendible en el gran mundo de los judíos. Aludía a la Pascua, a los sacrificios que diariamente se hacían en el templo. Y con ello aludía a 2 cosas muy importantes, que era el sacrificio y la muerte de Jesús.
y es como la expresión del que quita el pecado del mundo. Por tanto, alude a un significado de redención de Jesús, en la cual tiene el sentido el pecado en un lugar central de la vida de cada uno de nosotros. Ya Juan, y hay todavía más, dice, el Espíritu se posa sobre Jesús con un sentido de permanencia y que bautiza el que viene con el Espíritu Santo. Por tanto, Juan predicaba un bautismo de agua y dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su sandalia, pero detrás de mí. Y esta es la misión del que evangeliza, es el que prepara el camino para los demás. Es el que hace que la vida de la fe de los cristianos vaya en esa constante alianza con el pueblo de Dios para entonces vivir la experiencia de ese siervo de Dios que subraya el sentido doloroso y sacrificial en la vida misma del Maestro. Juan, por tanto, nos dice que ese espíritu se posa sobre él y aún afirma más al decir que Jesús es el Hijo de Dios. Para algunos, esta afirmación de Juan es una anticipación a una fe pascual, a la fe en la resurrección del Señor. Si ahora decimos que Jesús se personaliza en el nuevo reino de Dios, estamos entonces dando pistas para una evangelización que tiene que ser nueva, con ardor, con eficacia y con métodos. Creo que hoy evangelizar es llevar la buena noticia a todos los hombres. Esa buena noticia de Jesús que confirman Isaías, Pablo y Juan, y la que dieron testimonio y que hoy nos toca a nosotros dar testimonio. Recordar hoy a nuestro hermano Jesús Miguel, creo que fue un regalo de Dios para los que lo conocimos. Y la sonrisa, su canto, su gesto de bondad, cada momento compartido como que forma parte de esa herencia espiritual que hoy Él nos ha dejado. Y tenemos que ser conscientes que la muerte no borra el conocimiento, el amor, sino que lo purifica y lo eleva. Porque el amor viene de Dios, dice San Juan, y el amor regresa a Dios. Y en medio de todo el sufrimiento, el dolor que le tocó al Padre Jesús Miguel al final de su vida, tuve la oportunidad de visitarlo 2 veces en el hospital, después otra vez en la casa. Creo que es también como invitarnos a nosotros a mirar la cruz. Y allí vemos que la muerte no es el final, sino es el paso hacia la resurrección. El mismo Señor que lloró ante la tumba de su amigo Lázaro es el que también llora con nosotros, es el que nos abraza, el que nos dice que el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Y creo que nosotros como comunidad de fe, donde, como decía al comienzo, le tocó por 2 ocasiones dirigir la comunidad parroquial, la fe no elimina el dolor, pero nos llena de sentido, nos llena de esperanza. Y hoy creo que podemos decir gracias por la vida de nuestro hermano sacerdote, gracias por todo lo que sembró, gracias por la esperanza de que un día nosotros volveremos a encontrarnos. No olvidemos que nuestra vida aquí es solamente un camino y la muerte nos recuerda que no tenemos ciudad permanente en este mundo, sino que caminamos a una patria definitiva. Por eso vivamos de tal manera que cuando nos llegue nuestra hora, podamos presentarnos a Dios con un corazón lleno de amor y de buenas obras. Hoy, al recordarlo en este 9º día, pedimos al Señor que nos fortalezca, que nos consuele, que ese Espíritu Santo que hoy proclama Juan en la palabra nos dé la paz que el mundo no nos puede dar.
y que María, Madre del Perpetuo Socorro, les cubra en su manto y les recuerde que su Hijo amado vive ya en la presencia de Dios. Por eso hoy quizás tenemos que hacer presente lo que nos decía el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como un sacerdote consagrado a Jesús, al Inmaculado Corazón de María, cuando el Señor nos llame, que podamos escuchar entonces su voz diciendo: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino que tengo preparado desde la creación del mundo. Que podamos hacer presente su vida en cada momento, recordarle, pero sobre todo saber que Cristo nos ha dicho que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Que el Señor nos conceda hoy su gracia y que de verdad podamos vivir con este corazón abierto de ser hombres y mujeres que anunciamos que el reino de Dios está en medio de nosotros. Que así sea.